Del Evangelio según San Marcos, capítulo 22, versículo 19. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta tarde hablamos del quinto misterio luminoso. Este quinto misterio tiene por título oficial la institución de la Eucaristía. Institución de la Eucaristía, pero que es expresión sacramental del misterio pascual. Ese es más o menos el título. Entonces, pues, es una expresión, un espectáculo, un happening, un performance, como dicen ahora, una representación. Y en esa representación se mira y se intuye a algo más profundo de lo que se ve y de lo que se hace. El sacramento siempre oculta, y en lo oculto está lo más importante, porque ahí es donde hay que penetrar. Desde ahí nos va a venir el don y la gracia y la paz. Entonces, es una serie de gestos y palabras que hacemos todos los que asistimos a una Eucaristía, todos los que asistimos a una misa. Y ahí sucede esa representación, o en esa representación, mejor dicho, sucede la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No de una manera cruenta, como en el Calvario, pero sí de una manera incruenta. Y es en recuerdo de Jesucristo, en memorial, pero no un simple memorial de algo histórico que pasó, sino que se actualiza esa redención en cada una de las misas en que podamos estar o podamos asistir. Yo cuando hablo de estas cosas, pues pienso siempre en Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo fue el fundador de los dominicos. Santo Domingo le sucedía que muchas veces diciendo misa, pues al llegar a la consagración, levantar el pan y el vino consagrados y empezaba a llorar. Y a llorar y a llorar y a llorar de tal modo que paraba la misa y todo el mundo tenía que estar esperando, a la expectativa. De tal manera lo hacía Santo Domingo que muchas veces en temporadas no le dejaban presidir las Eucaristías. Y yo pienso que qué contacto, qué encuentro con el misterio. ¿Cómo atravesaría la Eucaristía en cuanto a representación para llegar al encuentro íntimo con lo que allí se representa, que es el mismo Cristo y la muerte del mismo Cristo? Los antiguos dominicos, allá por el año 1200 y pico, pues nos conservan 9 modos de orar de Santo Domingo. Y esos modos de orar de Santo Domingo son todos eucarísticos. ¿Sabéis por qué? Pues porque en esas miniaturas, en esos códices, en esos pequeños dibujitos, pues siempre hay un Cristo saltando, chorreando sangre desde el costado, que caía sobre Domingo.
sobre aquel que estaba orando sin llegar a mancharle. Pero hay ahí como una base de devoción eucarística impresionante que se transfundió después a la orden entera. El primer modo de orar de Santo Domingo pues era en inclinación. Se inclinaba profundamente delante de ese Cristo del cual brotaba la sangre. El segundo modo de orar era pues en venia. Tirarse en venia es todo a lo largo que eres sobre el suelo y ahí hacías tu profunda oración delante del Cristo que derramaba su sangre. El tercer modo de oración es la flagelación. Se flagelaba Santo Domingo según las costumbres de aquella época. En el cuarto estaba arrodillado, pero arrodillado con las manos así, como en petición. Y en el quinto de pie, y de pie con las manos en cuenco, como para recibir esa gracia, como para recibir esa sangre que salía de Jesucristo. En el sexto modo, extiende los brazos así, todo lo largo, que es como para acoger a todos los hombres, acoger a todo el mundo, por la fuerza de esa sangre también. El siguiente modo es de pie, con los brazos levantados, todo lo alto que él podía, alabando. Eso es el modo de oración de alabanza. Otro modo de oración, el octavo, es estudiando. También para el estudio se necesita el chorro de gracia, el chorro de sangre, para poder penetrar en los misterios también humanos, que después los necesitamos para entender los divinos. Y finalmente, el último modo de orar de Santo Domingo era en itinerancia. Iba por los caminos, y en ese modo de orar eucarístico también es donde pues nació lo que llamamos el rosario, porque eran Padre Nuestros, Ave Marías y cantos lo que hacían. Yo esto lo digo porque hay una base aquí eucarística que nos da facilidad para entender lo que sucedió después, que pocos años después de Santo Domingo y dentro de la orden dominicana sucedió un hecho que es interesantísimo. El Papa Urbano IV, en el año 1268, instituyó el Corpus Christi, la fiesta del Corpus Christi. Y desde ese año, 1268, desde ese año, el Corpus Domini, el cuerpo de Cristo, paseó por las calles de la cristiandad y encargó a Santo Tomás de Aquino, prácticamente hijo predilecto y directo de Santo Domingo, le encargó el oficio divino. Y ahí tenemos una serie de himnos maravillosos que todavía rigen, que todavía se cantan, algunas veces con traducciones, pero también en latín, como el Pange Lingua, el Tantum Ergo, el Adoro te devote, el Panis Angelicus, todos esos himnos preciosos que si los escuchamos interiormente cuando los recitamos, pues te llegan al alma. Hay un misterio eucarístico, y en ese misterio eucarístico, pues, ha habido, digamos, como una cuna. Era necesario toda esta evolución que estoy contando para que después se pudiera transfundir a toda la Iglesia este don o esta gracia de misterio eucarístico, o bien en la celebración de la Eucaristía, o bien en la adoración del Santísimo, que hasta ahora se conserva y todos nosotros pues hemos disfrutado tantas veces. El tema fundamental es el tema del encuentro. Encontrarse,
allá dentro con Jesucristo. No es una cuestión de ideas, no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión existencial, es una cuestión vivencial. Hay un encuentro ahí, hay un acontecimiento. Ahí se da verdaderamente la Eucaristía. Cuando San Agustín estaba ya para convertirse, ya el Espíritu Santo le estaba tocando y necesitaba hablar con San Ambrosio en Milán, pues San Ambrosio le dijo a Agustín: no vas a encontrar la verdad con tanto pensamiento como tienes. No vas a encontrar la verdad en la filosofía. Ni siquiera en la teología vas a encontrar la verdad. La verdad es una persona. Y esa persona tú no la vas a encontrar, es ella la que te va a encontrar a ti. Es ella la que viene hacia ti. Entonces nos cuenta maravillosamente San Agustín cómo él, cuando le fue revelado Jesucristo, el hombre Jesús, como dice él, exclamaba en esa página tan lapidaria, maravillosa: oh hermosura, tan nueva y tan antigua, tarde te conocí, tarde te amé. Si es que yo te buscaba fuera, te buscaba en las cosas, te buscaba en la creación, y tú estabas dentro de mí, porque el encuentro se da en el interior, se da ahí en el corazón, donde Jesucristo se hace experiencia viva, se hace realidad, que te santifica, te toca, te aumenta, te hace crecer. En esta habitación que veis así como tan sencilla, ¿cuántas veces he pensado yo en estas cosas? Y veo que todo procede del Dios Padre. Todo procede, el misterio de la salvación procede de Dios Padre, pero a través de Jesucristo, hombre, en el cual se ha encarnado nada menos que el Verbo de Dios también. Y entonces este hombre, Jesús, en él, en su cuerpo, ha sucedido todo el misterio de la salvación. San Pablo nos lo dice muy claramente en Colosenses, dice: en su cuerpo de carne. Por eso la Eucaristía es el cuerpo de carne de Jesucristo. Dios no murió, Dios no sangró, Dios no resucitó. Y lo que celebramos en la Eucaristía, anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección, es lo que sucede en Jesucristo y en todos nosotros, en los que el Espíritu Santo, porque todo sucede por medio del Espíritu Santo, va haciendo en nosotros. ¿Por qué digo que todo sucede por medio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la Trinidad, es Dios mismo. En la Eucaristía se nos regala Dios mismo por medio de Jesús y comiendo a Jesús y encontrándote con Jesús, con el hombre Jesús, pero resucitado. Esto es importante. Es el resucitado. El hombre Jesús resucitado es el que nos envía al Espíritu de la Trinidad. No podemos pensar, por lo tanto, que por una parte está Jesús, por otra parte está el Espíritu Santo, y nos formamos un lío mental diciendo: pero ¿yo a quién atiendo? ¿Atiendo a Jesús? ¿Atiendo al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo unir estas dos cosas? Miren ustedes, todo el Espíritu Santo que se ha derramado sobre el mundo entero, no solamente sobre mí y sobre ti y sobre los hombres, sino sobre el cosmos enteros, todo el Espíritu Santo que existe, el Espíritu de Dios, nos viene a través de Jesucristo. Él es el centro de la historia, Él es el centro del cosmos, Él es el pleroma. Todo sucede por Cristo hombre, que ya sabemos que nunca está separado de su divinidad, pero que actúa como hombre. Uno se puede preguntar: ¿y para qué existen las estrellas? ¿Y para qué existen esas constelaciones?
¿Para qué existen tantos millones de galaxias? ¿Pero qué sentido tiene todo eso? El centro es Jesucristo. La historia finalizará sencillamente en el cuerpo resucitado de Jesucristo. El cuerpo material, resucitado de Jesucristo. Él es el pleroma. Algunos dicen, sí, pero es que ahora están descubriendo planetas nuevos en los cuales puede haber vida. Pues miren ustedes, como dice el Papa muy bien, si descubrimos algún planeta después de caminar montones de años a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, y si logramos llegar vivos a algún sitio y nos encontramos con gente nueva, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Predicarles a Jesucristo. Tendremos que ser misioneros del cosmos. Tú, que tu racionalismo te hace tener miedo de estas cosas, prepárate, si vas a alguna estrella próxima o algún planeta próximo, a predicar a Jesucristo, porque Él es el cosmos. Él es el pleroma, es decir, pleroma significa plenitud, el centro de todas las cosas. Una vez estando yo en Roma, concelebrando, ya llevaba años de sacerdote, y de repente el cura que presidía la Eucaristía, al levantar la hostia blanca, dijo estas palabras para todos: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Esas palabras me penetraron, se me ungieron, me perdí. Ya no sé si dije más misa o no dije más misa, porque mi alma quedó prendada de esa frase. Y me di cuenta, digo, pero claro, pero si estamos reunidos aquí por el Cristo resucitado que nos da su Espíritu, que es a lo que decía yo antes, lo que quería explicar antes, que no está Cristo por aquí y el Espíritu por otra parte, sino que a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo. Por lo tanto se puede decir el Espíritu de Dios, pero también se puede decir el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo, yo en aquel momento me di cuenta de que nos tenía reunidos a todos aquellos sacerdotes, aquellos centenares de personas que estaban también actuando y escuchando aquella Eucaristía, el Cristo resucitado. Tantos años diciendo misa y no me había dado cuenta de esto. Es Cristo el que celebra por medio siempre y el poder de la fuerza del Espíritu Santo. Y si no tienes Espíritu Santo, pues la verdad es que tampoco te puedes encontrar con nada ni con nadie dentro o fuera de la Eucaristía. Entendí ese encuentro y el contacto que tenía Santo Domingo con el resucitado. El tema es que todo lo que nos viene es eucarístico. Si tú piensas en las virtudes teologales, la fe, si tienes fe, procede de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro del culto, es el centro del culto cristiano. Si tienes esperanza, igual. Si tienes amor, caridad, a Dios en primer lugar, a Cristo, a Dios. Pero si tienes también caridad hacia los pobres, tiene que ser eucarística. Tiene que proceder de Jesucristo. Yo le escuché a Santa Teresa de Calcuta en Roma, en un congreso. En una charla nos decía que sus monjitas le protestaban mucho, porque en sus estatutos estaba pautado que todas las mañanas, 2 o 3 horas, no recuerdo bien, pero muchísimo tiempo, con los laudes, la Eucaristía y la meditación delante del Señor,
pues tenían que pasar unas 3 horas o así. Y las monjas le protestaban diciendo, madre, pero si es que en estos minutos, en estas horas del amanecer, es cuando verdaderamente hay que recoger a los pobres de Calcuta. Se nos pasan las horas. Y Teresa dice, pero hija, pero si los pobres son de Jesucristo. ¿Pero qué vamos a dar nosotros a ninguno si no lo recibimos primero? Si no tenemos este encuentro eucarístico con Jesucristo que nos da su Espíritu, y mediante ese Espíritu yo puedo ir a recoger unos pobres, unos ancianos, o a quien sea, en el trabajo que sea. Porque si no, a los 2 años tu psicología no aguanta eso. Tu psicología no soporta el tener que trabajar en la vida, así caerás en una depresión enorme. La pena y el dolor y la tristeza y la decrepitud del anciano se te meterán a ti en lo profundo de tu corazón psicológico y ahí te darás cuenta de que o con Cristo o ciertas cosas no se pueden hacer y ni siquiera se deben hacer a lo mejor. Pero con la fuerza eucarística de Jesucristo, pues sí. Todo es Eucaristía, es la fuente. La Eucaristía es la fuente. Que tú tienes carisma de sanación, que tú tienes carisma de predicación, únela con la Eucaristía porque si no, vas por libre. Lo recibes del Espíritu Santo en el misterio eucarístico. Ahí sucede toda la sanación. Que tú eres un místico, que tiene los dones maravillosos, los 7 dones del Espíritu, que tienes el don de inteligencia y mediante ese don de inteligencia penetras místicamente en los misterios de Dios. Esa mística, ese encuentro en los misterios de Dios, o es Eucaristía, o sencillamente es que estás iluminado. Iluminismo. La Eucaristía nos mete en la realidad. La Eucaristía nos mete en la carne, la Eucaristía nos mete en la sangre. Pero esa carne y esa sangre de Jesucristo, pero que tú la entiendes a través de tu carne y de tu sangre, porque la muerte de Jesucristo no es una muerte que sucedió fuera del tiempo y del espacio, sucede en tu carne. Y mediante lo que tú estás pasando en este momento, entiendes a Jesucristo porque ese Espíritu Santo que te viene de la Eucaristía te sana a ti, te cambia, te toca, te hace una criatura nueva. Por eso, pues, sin misa, yo aquí en esta mesa sencilla que veis y sobre este pequeño ordenador que tengo, digo la Eucaristía todos los días, a no ser que alguna vez la diga en la iglesia, que me ponen pocas veces no sé, por eso de ser viejo, digo yo. Pues, ¿sabéis lo que siento yo en la Eucaristía? Muy distraído estoy. Esas distracciones ya os las he contado muchas veces. Muy distraído. Pero no la puedo dejar. Tengo una llamada, tengo una interior llamada a dejar a la Eucaristía. ¿Y cuál es el sentimiento predominante a lo mejor en ese encuentro con Jesucristo? Que yo no lo noto como Santo Domingo ni de lejos. El sentimiento predominante es el de poder. Yo digo una Eucaristía y muchas veces estoy totalmente distraído, pero la sensación de poder no me la quita nadie. No poder mío, yo no puedo nada. Pero yo sé que en la Eucaristía que estoy diciendo hay un poder enorme. Yo no sé dónde nacerá la flor. Yo no sé dónde brotarán las flores. Pero aquí hay poder. Aquí hay poder. En la Eucaristía hay poder. En la Eucaristía hay una fuerza enorme, pues que su efecto causará donde lo tenga que causar. Yo no sé dónde causa el efecto la Eucaristía, pero tampoco me interesa mucho.
Y no me interesa mucho, entre otras razones, porque quiero vivirlo en fe. No voy a controlar yo el efecto de mis Eucaristías, podéis imaginar. Porque no soy yo el que celebro. Soy un simple ministro y de poca valía. Es decir, y de poca valía quiero decir que cuando tú veas a un viejo decir misa, incluso hablar, y no de pie con bola, y esté tosiendo todo el tiempo, y te aburras y digas, esto no hay quien lo aguante, ¿sabes lo que te digo? No has entendido nada. No puede actuar sobre ti el poder de la Eucaristía, porque tú necesitas estética, necesitas razón estética, necesitas razón lógica, necesitas pues que todo esté muy bello y muy pulcro y muy conseguido. Pero Jesucristo está roto en la Eucaristía. Jesucristo está destrozado en la Eucaristía. Y en ese destrozo de Jesucristo, y a través de ese destrozo, pasa el poder de Dios. Me acuerdo cuando aquellos compañeros míos, estudiando allá en Suiza, en Friburgo, 2 negritos del Congo, 2 dominicos jóvenes, como yo era, allá por el año 1960, y me decían, es que en nuestra tierra los católicos creen, cuando piensan en el más allá, creen lo que la Iglesia les enseña. Pero cuando están enfermos se van al hechicero. Y se van al hechicero porque perciben que tiene más poder el hechicero que el sacerdote. Entonces es que no hemos entrado suficientemente en el misterio del poder, en el misterio del Espíritu, en el misterio que nos da la experiencia viva del Espíritu Santo. Porque el que tenga experiencia viva del Espíritu Santo tiene también experiencia de poder. En él ha cambiado algo. Él está viviendo una nueva vida. Es una nueva criatura. Sucederán las cosas no como tú piensas, pero suceden cosas. Suceden cosas dentro de ti. Ya puedes hablar en primera persona. Ya puedes decir, yo doy testimonio de que en mí ha cambiado esto. Y eso ha sido por el poder. A lo mejor no se te cura no sé qué cosa, pero tampoco tiene por qué curársete todas las cosas. Pero sí experimentar el poder del don, el poder de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ese poder es eucarístico. El conjuro del hechicero hará lo que haga, pero el conjuro nuestro hacia Jesucristo y hacia Dios sucede por medio de la Eucaristía. Por bien, hermanos, que al meditar y al pensar en este quinto misterio luminoso, pues nos demos cuenta de que tenemos que orar y orar al Señor, diciendo al Señor, revélame la Eucaristía. Es una de las oraciones que en casi 60 años que yo llevo de sacerdote, más he pedido. Yo no sé si se me ha revelado o cuánto se me ha revelado, pero he pedido, Señor, revélame la Eucaristía, porque sé que el fondo del misterio está ahí. Sé que el fondo de mi verdad está ahí como sacerdote. Sé que el fondo de mi santificación, el fondo de mi santidad, si tengo alguna, está en la comprensión existencial, vivencial, amorosa, de abrazo con el Jesucristo que sucede como una representación todos los días en la Eucaristía. Que su Espíritu Santo nos dé a entender la profundidad de este misterio y cuando lo recemos, pues, no sé, por lo menos que quede dentro. Yo no os voy a decir que os acordéis de todas estas cosas, porque cuando lo rezo ni yo mismo me acuerdo, pero está en el corazón. Y yo quiero que esté también en el corazón de todos vosotros. Gloria al Señor.